Mientras reía con desprecio me dijo que tal vez no era material de pareja porque me molestaba verla con su ex. Guardé silencio en ese momento, pero al amanecer ya no tenía nada en mi casa. Cada una de sus pertenencias había sido enviada al umbral del hombre con el que tanto jugaba, y así entendió que mi paciencia tenía fecha de caducidad. Me llamo Javier, tengo 31 años y trabajo como coordinador de proyectos en una empresa de construcción mediana. No es un puesto glamuroso, pero gano alrededor de $78.000 al año, administrando plazos y controlando a contratistas. Eso me mantiene en una posición de clase media estable, con margen para respirar tranquilo. Tengo un apartamento de 2 habitaciones que compré hace 4 años, cuando el mercado bajó, y conduzco un Honda Accord 2018 ya pagado. Nada ostentoso, pero tan confiable como el amanecer. Soy de esos que leen cada contrato, que guardan cada recibo y que tienen 3 cuentas de ahorro separadas, una para emergencias, otra para vacaciones y otra para mejoras del hogar. Mis amigos siempre bromeaban con que era demasiado precavido, demasiado aburrido. Disfruta un poco, Javier. Lo que nunca imaginaron es que precisamente esa disciplina iba a convertirse en mi mejor arma. Entra en escena Beatriz Sánchez, de 26 años, empleada en una agencia de marketing boutique, donde hacía campañas de redes sociales para marcas sobrevaloradas de estilo de vida. Con suerte, ganaba 42.000 al año, pero actuaba como si manejara cuentas de corporaciones multinacionales. Nos conocimos en la fiesta de cumpleaños de mi amigo Álvaro, hace poco más de 2 años. Ella era deslumbrante, de esas presencias que parecen sacadas de Instagram, cabello oscuro y brillante, siempre vestida como si fuese a una sesión de fotos, y una risa que iluminaba cualquier habitación. Los primeros 8 meses fueron increíbles, divertida, espontánea, exactamente lo que pensé que quería. Pero con el tiempo, empecé a darme cuenta de las señales que había ignorado. Jamás pagaba una cita, siempre había una excusa, que si olvidó la cartera, que si el depósito aún no entraba. Cuando nos mudamos juntos, hace 14 meses, hizo un espectáculo de decir que quería contribuir en igualdad a los gastos del hogar. Pero poco a poco, su aporte se redujo, mientras sus exigencias aumentaban. Quería restaurantes caros, ropa nueva para el trabajo, y cuando no le ofrecía dinero, se molestaba. Usaba mi cuenta de Amazon Prime como si fuera su servicio personal de compras, desde cremas hasta cojines decorativos, todo cargado a mi tarjeta sin preguntar. El verdadero quiebre empezó hace unos 8 meses, cuando su ex, Diego Martín, comenzó a aparecer en nuestras conversaciones. Era su novio de la universidad, un financiero que trabajaba en una firma regional de inversiones. Al principio, soltaba su nombre en comentarios casuales, como si fueran anécdotas inofensivas. Diego siempre decía que este restaurante era carísimo, Diego me llevaba a un spa en Scottsdale, Diego tenía un gusto exquisito en vinos. No le di mucha importancia hasta que él volvió a vivir en la ciudad. Entonces, de repente, ella empezó a ponerse al día con viejos amigos mucho más seguido. Hace 6 meses comenzó esa tradición de cenas de cierre. Ella lo planteaba como algo maduro: necesito asegurarme de que no haya energía rara para que podamos ser todos amigos. Me lo vendía como si me estuviera haciendo un favor. Pero lo cierto es que desde esas cenas, ella regresaba radiante, hablando de su nuevo apartamento en el centro, de su BMW, de las vacaciones europeas que se acababa de dar. Mientras tanto, a mí me criticaba por sugerir que compartiéramos un coche por aplicación en lugar de tomar el tren. Las señales se multiplicaban, se arreglaba más cada vez que lo veía, usaba vestidos caros que no había en su armario la semana anterior, se ponía a la defensiva si yo preguntaba. ¿Acaso una mujer no puede verse bien para cenar con un amigo?, me respondía. La confirmación llegó hace 3 semanas. Mientras se duchaba, vi por accidente una notificación en su teléfono, un mensaje de Diego que decía: no puedo esperar a verte esta noche. El restaurante que elegiste suena increíble. Ponte algo que muestre esas piernas. Eso no era una cena de amigos. Era una cita. Esa misma noche me mintió diciéndome que cenaría con su amiga María. No la confronté. Guardé el dato en mi carpeta mental de pruebas y empecé a observarla con más atención. Noté que iba más seguido al gimnasio, que se había comprado lencería nueva, que ya no se hacía las uñas en casa sino en un salón. Todo indicaba que se estaba preparando, sí, pero no para fortalecer nuestra relación. El clímax llegó el 15 de septiembre, un jueves imposible de olvidar. Llegó a casa cerca de las 11:30 de la noche, después de lo que llamó otro evento de trabajo. Vestía un elegante vestido negro, entallado y de aspecto costoso, uno de esos que normalmente me mostraba con entusiasmo tras comprarlo, pero esta vez no. Su cabello estaba perfectamente arreglado y el maquillaje intacto, a pesar de haber estado supuestamente fuera por 4 horas. Yo estaba en el sofá, revisando cronogramas de un proyecto de hotel. Se sentó a mi lado y de inmediato percibí un aroma fuerte de colonia masculina. No era mía, yo no uso.
Era un perfume caro, sofisticado. Estoy seguro de que era el de Diego. Con una calma que me sorprendió, me miró y dijo: «Tenemos que hablar». No había nervios en su tono, ni arrepentimiento. Se la notaba confiada, incluso emocionada. Cerré el portátil y la encaré. «¿Qué pasa?». Respiró hondo, como quien se prepara para dar una noticia que cambiará su vida. «He estado reflexionando mucho sobre nuestra relación y sobre lo que quiero para mi futuro». En ese momento, las alarmas se encendieron en mi cabeza. Siguió hablando, recostándose en el sofá como si se instalara para una larga charla. «Tengo 26 años, ya no soy tan joven y necesito ser estratégica con mis decisiones. Debo posicionarme para la vida que realmente merezco». Decía todo esto mientras me ponía una mano en la rodilla, con un aire condescendiente que me revolvió el estómago. «Eres estable, Javier. Eres confiable. Has sido un excelente trampolín para darme cuenta de lo que realmente necesito en una pareja». Trampolín. No novio, no compañero. Trampolín. Luego remató, sin darse cuenta de que mi mundo se acababa de volcar. «Diego ha sido muy claro con sus intenciones y, la verdad, él puede darme el estilo de vida que siempre he imaginado para mí. Los viajes, las cenas costosas, la sensación de estabilidad económica. ¿Lo entiendes, verdad?». «No es nada personal», me dijo. Me quedé mirándola en silencio, quizá unos 45 segundos, observando ese rostro perfectamente maquillado. Ella tenía la desfachatez de comportarse como si me estuviera haciendo un favor, explicándome con condescendencia, como a un niño, por qué no podía quedarse con un cachorro. «Déjame ver si entiendo bien», respondí al fin, con la voz plana, sin emoción alguna. «Has estado saliendo con los dos al mismo tiempo durante meses, preparando tu escape, y ahora me dejas por alguien con más dinero y encima esperas que lo acepte con calma porque dices que es algo estratégico». Ella puso cara de ligera molestia, como si yo fuera el que estaba exagerando. «No seas dramático, Javier. No se trata solo del dinero. Es cuestión de compatibilidad. Diego y yo compartimos los mismos objetivos, la misma visión de éxito». Lo decía como si yo fuera un don nadie, como si no tuviera propiedades ni mis finanzas en orden. Después añadió, mientras alisaba su vestido: «De verdad espero que podamos seguir siendo amigos durante esta transición. Necesitaré unas semanas para organizar mi mudanza y coordinar todo con Diego. No hay razón para que esto se vuelva complicado». Unas semanas. Eso quería, seguir viviendo en mi casa, durmiendo en mi cama, comiendo de mi despensa y usando mis servicios, mientras jugaba a construir una vida paralela con el banquero de inversiones Diego Martín. Pretendía que yo financiara su romance hasta que lograra instalarse en su nueva mejor vida. La miré, consciente de que esa mujer con la que había compartido un año de relación, a la que había apoyado económicamente y con quien había hecho planes de futuro, en realidad no existía. La Beatriz Sánchez que pensé amar no era más que un papel bien interpretado. Esa noche descubrí a la verdadera, fría, calculadora, moviéndose por interés, como si estuviera cerrando una fusión empresarial. «Estás completamente en lo cierto», contesté con voz firme como el acero. «No hay razón para que esto sea un desastre». Ella sonrió, aliviada, convencida de que facilitaría el cambio. Tal vez creyó que incluso la ayudaría a empacar sus cosas. Iba a hacérselo fácil, pero no del modo que imaginaba. «Me gusta que lo tomes con tanta madurez», dijo inclinándose para besarme en la frente, como si fuéramos una pareja divorciada de mutuo acuerdo. Sabía que lo entenderías tarde o temprano. Lo entendía perfectamente. El viernes, Beatriz salió de casa rumbo al trabajo a las 7:45 de la mañana. Me dio un beso rápido, como si fuéramos simples compañeros de piso que acababan de renovar contrato. Comentó que durante el fin de semana empezaría a buscar piso en serio. En cuanto desapareció al doblar la esquina, encendí el ordenador. Primero revisé el contrato de arrendamiento. Lo había guardado en PDF desde el día que lo firmé. Ella nunca apareció en ese documento, detalle que convenientemente omitió en su discurso de despedida. ¿La razón? Su historial crediticio era un desastre, había incumplido 2 tarjetas de crédito, tenía retrasos en los préstamos estudiantiles y un conflicto con un arrendador anterior que figuraba en sus antecedentes. El casero revisó su solicitud y prácticamente se rió en mi cara: «Hijo, llevo 30 años alquilando. Esta señorita es lo que llamamos una inquilina de alto riesgo. Si quieres el apartamento, firmas tú solo». Y eso hice. Todo estaba a mi nombre: alquiler, facturas, internet, seguros, hasta la televisión por cable.
ella solo me enviaba su parte mediante transferencias, que empezaron siendo de $900, luego bajaron a 700, tuve unos gastos médicos, más tarde 600, la agencia de marketing tiene problemas de liquidez, después 500, estoy pagando deudas de tarjetas, y el último mes apenas 450 porque, según dijo, necesitaba un vestido para un evento laboral. Luego pasé a mis registros financieros. Durante 2 horas reuní cada extracto bancario, cada recibo y cada pago de los últimos 18 meses. Alquiler, luz, agua, gas, internet, Netflix, Spotify, incluso la suscripción de café que ella había insistido en tener, todo salía de mis cuentas. No existía prueba alguna de que tuviera derecho legal o económico sobre el piso. Ahí fue cuando mi experiencia como coordinador de proyectos me sirvió. Estoy entrenado para prever problemas, investigar soluciones y documentar cada detalle. Si Beatriz quería jugar al ajedrez estratégico, yo debía conocer todas las piezas en movimiento. El tercer paso fue indagar en redes sociales. Creé una cuenta falsa en Instagram, con un usuario genérico y una foto de paisaje. Empecé a seguir a Diego Martín. Lo que encontré fue revelador. Publicaba sin pudor cenas costosas, su BMW, probablemente un Serie 3 en leasing, fotos en bares elegantes y su apartamento con encimeras de granito y ventanales altos. Pero todo parecía forzado, como si intentara demostrar una vida que no podía sostener. Seguí investigando. En LinkedIn aparecía como asesor financiero en Meridian Investment Group. Suena imponente, pero descubrí que era una firma regional pequeña con apenas 15 empleados, dedicada a manejar planes de jubilación de familias de clase media y pequeñas empresas. Nada de grandes ligas. En el registro de propiedades figuraba como inquilino, pagando $2.100 al mes por un piso de una habitación en el centro. Bonito, sí, pero lejos de un penthouse. El golpe final lo encontré en los registros judiciales. Mucha gente lo desconoce, pero los juicios civiles son públicos, demandas por deudas, incumplimientos de préstamos, embargos, todo queda registrado. Y ahí estaba, Diego Martín acumulaba 3 sentencias activas por un total de $52.000, en su mayoría deudas con tarjetas de crédito, además de un impago con BMW financial de $18.000 por un coche anterior. Ese hombre no era rico. Estaba hundido en deudas, sosteniendo una fachada con dinero prestado y rezando para que algo cambiara. Pero Beatriz no lo sabía. Ella solo veía los restaurantes caros, el coche reluciente, el apartamento céntrico, y creyó haber encontrado su billete dorado. El viernes por la tarde, después de que Beatriz salió rumbo al trabajo, me quedé en el apartamento con una determinación fría. Saqué el portátil, abrí carpetas, cuentas y me dediqué a documentar absolutamente todo lo que podía ser útil. No dejé cabos sueltos. Guardé capturas de pantalla de la verdadera situación financiera de Diego Martín, con deudas que apenas lograba mantener a raya. Imprimí copias de mi contrato de arrendamiento y de los registros de los servicios básicos, desde la electricidad hasta el Internet. Incluso descargué mi reporte de crédito para reforzar el contraste, una puntuación impecable de 781, sin deudas pendientes salvo la hipoteca del apartamento. Aquello mostraba claramente quién tenía los pies en la tierra y quién no. Para cuando oscureció, ya tenía un expediente sólido, un dossier completo con cada prueba necesaria. Era suficiente para demostrar que Beatriz Sánchez no podía reclamar legalmente nada de mi vida, y además, tenía información más que detallada sobre Diego para entender con exactitud en qué abismo se estaba metiendo ella. Y fue ahí, con ese material reunido, cuando empecé a diseñar lo que llamé mi fase 2. El sábado por la mañana ella despertó llena de energía. Desde temprano encendió su portátil y se sumergió de lleno en la búsqueda de apartamentos, como si hubiera esperado toda la semana para ese momento. Estuvo horas navegando entre portales de alquiler, hablando por teléfono, preguntando precios, concertando visitas para el día siguiente. Era evidente que estaba emocionada, sonreía, hacía comentarios sobre las distintas zonas de la ciudad, me pedía mi opinión fingiendo que le importaba. Me mostró un anuncio y dijo con entusiasmo: «Quiero algo moderno. Diego tiene un gusto muy sofisticado, y quiero un lugar que refleje ese mismo estilo». Yo la escuchaba en silencio, conteniendo la risa. Pensaba para mis adentros, el estilo de un hombre que está a un pago atrasado de perder su BMW. Pero no lo dije. Solo respondí: «Eso suena perfecto para ti». Y lo decía con sinceridad. El domingo por la tarde encontró lo que buscaba, un loft de un dormitorio en el distrito artístico, a solo 15 minutos del edificio donde vivía Diego. Tenía suelos de madera, paredes de ladrillo visto y ese aire industrial que se ve bonito en fotos de Instagram. El alquiler era de $1.550 mensuales, bastante más de lo que ella aportaba a nuestro presupuesto completo. «Es un poco caro», reconoció, pero luego añadió con orgullo: «Diego me ayudará con la fianza y el primer mes».
Es tan generoso. Yo sabía que no lo era, sospechaba que tenía todas sus tarjetas de crédito al tope. Aún así, ella hablaba como si hubiera encontrado al príncipe azul. Me explicó que el casero pedía el primer mes, el último y la fianza por adelantado, un total de $4.650. Si todo va bien, puedo mudarme el próximo fin de semana, dijo con brillo en los ojos. Para mí, aquello era perfecto, su plan se había acelerado 3 semanas. Esa misma noche, cuando se fue a dormir, tomé una decisión. No iba a actuar por rabia ni por venganza ciega. Lo haría con precisión quirúrgica, con calma y con una estrategia definitiva. El lunes en la mañana pedí un día personal en el trabajo, explicando a mi supervisor que debía atender asuntos familiares. No mentía del todo, lo que iba a resolver tenía un tinte muy parecido. Tan pronto como Beatriz salió rumbo a la oficina, empecé a ejecutar mi plan. Primero llamé al casero. Hola, soy Javier Moreno, del apartamento 4B. Quiero cambiar la cerradura hoy mismo. Mi expareja se ha estado quedando aquí, pero ya se marcha, y quiero asegurar el lugar. Claro, Javier, respondió sin dudar. Podemos enviar a alguien por la tarde. El coste es de $125. Perfecto, contesté. La siguiente llamada fue a un servicio de donaciones. Tengo una gran cantidad de ropa, zapatos y accesorios de mujer que quiero donar. ¿Podrían pasar hoy? Sí, tenemos un camión en su zona sobre las 2 de la tarde. La tercera llamada fue a una empresa de reciclaje electrónico. Necesito desechar de manera segura algunos dispositivos personales. ¿Podrían encargarse hoy? Por supuesto, pasaremos entre las 3 y las 4. Con las gestiones hechas, empecé a trabajar. Revisé cada rincón del apartamento y lo clasifiqué todo en 3 categorías, lo que era claramente mío, lo que era claramente de ella y lo dudoso. Lo dudoso también fue a la pila de ella, no iba a guardar nada que pudiera convertirse en un problema después. Al abrir su armario, sentí que estaba excavando capas de nuestra relación. Había bolsos de diseñador que jamás le vi comprar, zapatos carísimos y vestidos con etiquetas nuevas de boutiques que no podía costear con su salario. El baño fue aún más revelador. Tenía productos para la piel que, sumados, seguramente superaban el presupuesto de un supermercado mensual. Había sueros, cremas, mascarillas, herramientas de belleza, una farmacia entera dedicada a su vanidad. Todo lo guardé en cajas para donación. También descubrí joyas que nunca había visto, una pulsera de tenis que parecía auténtica, pendientes de diamante y un reloj de marca que no era falsificación. O Diego había sido mucho más generoso de lo que yo creía, o Beatriz había financiado un estilo de vida que desconocía por completo. Al mediodía ya tenía 12 cajas grandes, cuidadosamente llenas y etiquetadas. No rompí ni dañé nada. Incluso encontré nuestra foto de Navidad del año anterior y la puse dentro de una caja. Yo no necesitaba esos recuerdos, quizá ella sí. A las 2:15 de la tarde llegó el camión de donaciones. 2 trabajadores cordiales cargaron todo con rapidez y me entregaron un recibo para mis impuestos. Vaya, qué donación tan generosa, comentó uno. Alguien será muy feliz con esta ropa. A las 3:30 de la tarde llegó la empresa de reciclaje. Se llevaron su viejo portátil, la tableta que apenas usaba y un montón de cables. Todo quedó registrado y eliminado de forma segura. A las 4 en punto, el apartamento parecía otro. Era como si de repente respirara, como si el espacio se hubiera expandido. Pasé el resto de la tarde reorganizando los muebles para llenar los huecos. Colgué cuadros que tenía guardados porque a ella le parecían demasiado masculinos y moví mi escritorio al lugar donde antes estaba su tocador. El cerrajero terminó a las 5:45 de la tarde, cerradura nueva, pestillo nuevo, llaves nuevas. Revisé todo 2 veces. A las 6:30 de la tarde, mientras pedía mi cena favorita en un restaurante tailandés, el mismo que Beatriz siempre rechazaba porque lo consideraba demasiado grasoso, sonó mi teléfono. Su nombre apareció en la pantalla. Dejé que pasara al buzón de voz. Volvió a llamar 4 minutos después. Tampoco respondí. A las 7:15 ya tenía 18 llamadas perdidas y 31 mensajes de texto. Empecé a leerlos con calma. 6:34 de la tarde, ¿dónde está todas mis cosas? 6:38 de la tarde, la cerradura no funciona, ¿la cambiaste? 6:41 de la tarde, voy a llamar a la policía. Esto es ilegal. 7:05 de la tarde, nunca te quise, solo estaba contigo mientras aparecía algo mejor. 7:08 de la tarde, Diego gana más dinero del que tú ganarás jamás. Esa última tanda me hizo reír. Al fin un poco de honestidad. Y lo más curioso era lo que mencionaba de Diego, que iría a buscarla. Aquello me hizo pensar que lo que venía iba a ser todavía más interesante. Me cuestionaba si Álvaro estaba al tanto de todo este plan, o si lo mantenían deliberadamente al margen. La duda me rondaba una y otra vez,
como un eco imposible de apagar. Esa incertidumbre me acompañó durante todo el día, hasta que la noche llegó cargada de tensión. A las 7:45 de la tarde, Beatriz decidió ensayar una estrategia distinta. En lugar de mensajes o llamadas, apareció frente a mi puerta. Me acerqué en silencio y observé por la mirilla. Al inicio golpeó con suavidad, casi con educación, como si todavía quisiera mantener las apariencias. Luego, al no obtener respuesta, aumentó el ritmo. Pasó de golpecitos insistentes a golpes más fuertes, y finalmente descargó su frustración con patadas que resonaron en todo el pasillo. Aquello ya no era una simple visita, era un espectáculo de desesperación. Su aspecto reflejaba el caos interno que intentaba disimular. Aún vestía su ropa de oficina, un blazer azul marino, falda lápiz y tacones altos. Sin embargo, el maquillaje estaba corrido, el peinado deshecho, mechones de cabello caían sobre su rostro húmedo por el sudor. Se notaba cansada, derrotada, vulnerable, muy diferente de esa mujer fría y calculadora que tantas veces había tratado de imponer su voluntad. Javier, sé que estás ahí, su voz se quebró en la última sílaba. Abre la puerta, tenemos que hablar como adultos. La ironía me golpeó de inmediato. ¿Hablar como adultos? Justamente la misma persona que había pensado en convertir mi casa en un puente hacia otra vida, como si yo fuera un simple recurso de transición. Lo siento, insistió tras unos segundos de silencio incómodo. No quise decirlo de esa forma. Estoy confundida con lo que siento. Diego no significa nada. Pero esas palabras ya no tenían ningún efecto. Había escuchado demasiadas justificaciones en el pasado, y ninguna cambió el resultado final. Durante más de 25 minutos mantuvo esa dinámica cíclica, súplicas, reproches, amenazas. Su tono variaba entre lágrimas y gritos, entre intentos de manipularme y exigencias vacías. Algunos vecinos abrieron sus puertas para espiar el alboroto. Pude verlos asomar la cabeza con una mezcla de curiosidad y fastidio, murmurando entre ellos mientras fingían volver a sus rutinas. Finalmente, Beatriz se rindió y desapareció del edificio. Pensé que el asunto quedaría ahí, pero apenas una hora más tarde comenzaron los mensajes. A las 9:15 de la noche, escribió, ¿dónde se supone que voy a dormir esta noche? A las 9:22, no tengo ropa para ir a trabajar mañana. Y a las 9:47, espero que estés contento contigo mismo. Y lo estaba. De hecho, más feliz de lo que había estado en meses. Por primera vez desde que se instaló en mi casa, el apartamento recuperaba su esencia, paz, silencio, espacio propio. Sabía que aquello era apenas el primer capítulo de una batalla más larga, pero esa calma inicial era un respiro necesario. El martes por la mañana, a las 7:30, sonó el teléfono. Era un número desconocido. Mientras me preparaba para el trabajo, sorprendido de estar listo más temprano de lo habitual, contesté. ¿Es Javier Moreno? Preguntó una voz femenina con tono autoritario. Depende de quién lo pregunte. Soy Carmen Sánchez, la madre de Beatriz. Tenemos que hablar seriamente. La recordaba perfectamente. En 2 años y medio, solo la había visto en 3 ocasiones, en el cumpleaños de su hija, en una barbacoa familiar y una vez que apareció sin aviso para inspeccionar cómo vivíamos. Siempre transmitía el mismo mensaje, yo no era suficiente. Ni ambicioso, ni rico, ni con las conexiones necesarias. Ella ya había emitido su juicio sobre mí. La escucho, respondí con calma. Lo que hiciste ayer es ilegal e inmoral. No puedes echar a alguien sin previo aviso. Mi hija tiene derechos como inquilina, y mi abogado ya analiza los cargos criminales correspondientes. Inspiré hondo antes de contestar. Carmen, Beatriz nunca fue inquilina. Fue una invitada, y los invitados pueden ser retirados cuando el anfitrión lo decide. Ridículo. Vivió allí más de 1 año, recibe correspondencia en tu casa. Se equivoca. Confirmé con la oficina postal, nunca cambió su dirección. Toda su correspondencia oficial llega a su casa, a la suya. El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Y si insiste en demandar, continué, adelante. Tengo 18 meses de registros, ella apenas cubrió un 30% de los gastos de la casa y en los últimos 3 meses no pagó absolutamente nada. Su nombre no figura en ningún documento. Ni contrato de alquiler, ni servicios, ni seguros. Nada. La línea se mantuvo en silencio. Ya que hablamos, quizás quiera preguntarle a su hija sobre la situación financiera de Diego Martín. Sería triste que su familia se llevase una sorpresa cuando esa relación se derrumbe. ¿Qué insinúa? Preguntó con dureza. Que Diego acumula cerca de $70.000 en deudas y está a un paso de perder el coche. Pero Beatriz lo descubrirá sola, supongo. Colgué antes de que pudiera replicar. El miércoles fue, sorprendentemente, un día en calma. Ni llamadas ni mensajes.
Me concentré en el trabajo como no lo hacía en meses y por primera vez, sentí que recuperaba el control de mi vida. Esa tarde volví al gimnasio, un hábito que había abandonado por culpa del desgaste emocional. Sentí como la tensión comenzaba a aflojarse en mis músculos y en mi mente. El jueves, sin embargo, recibí la llamada que intuía. Javier, soy Diego. Su voz sonaba tensa, casi nerviosa. Coloqué el teléfono en altavoz y abrí la aplicación de grabación. En mi estado, basta con que una de las partes consienta para registrar la conversación. ¿Cómo va todo, Diego? Mira, no quiero problemas, pero Beatriz lleva conmigo desde el lunes y esto no puede continuar. Mi apartamento es pequeño, ella no tiene sus cosas y cada día está peor. Debe ser duro, contesté, fingiendo neutralidad. Pensaba que quizá podríamos arreglar algo. Que ella viniera contigo a recoger lo esencial, ropa, artículos de higiene, nada más. Yo mismo estaría para evitar conflictos. Diego, sus cosas fueron donadas a la caridad el martes por la tarde. ¿Todo? ¿Qué? ¿Cómo que donadas? Exactamente eso. Ella eligió otra vida y abandonó lo que dejó atrás. Hubo un silencio largo, incómodo. Eso parece demasiado drástico, algunas cosas tenían valor. Asumí que podrías ayudarla a reemplazarlas. Según dicen, te va bien económicamente. Otra pausa, más extensa aún. Sobre eso, tal vez haya un malentendido con mi situación. ¿Un malentendido? Sí, es complicado. ¿Complicado o hundido en deudas? Diego calló. Revisé tus registros, seguí con firmeza. El BMW que apenas puedes pagar, las cenas costosas, las tarjetas de crédito al límite. Todo está en documentos públicos. Basta con saber dónde buscar. Eso no te da derecho a revisar mi vida. Es información abierta, Diego. Nada más. Mi situación es temporal, estoy cerrando negocios que lo cambiarán todo. Claro. ¿Y Beatriz sabe de los $52.000 en sentencias en tu contra? La llamada terminó abruptamente. El silencio en la línea fue lo último que escuché. El fin de semana transcurrió sin incidentes, como si el mundo hubiera decidido regalarme un respiro. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar tranquilo. Había empezado a acostumbrarme a mi nueva rutina. Llegar a un apartamento tranquilo, preparar la cena solo, encender la televisión y elegir lo que quisiera sin discutir con nadie. Esa calma me sentaba bien, realmente bien. El lunes por la mañana, mientras revisaba los cronogramas de un proyecto, mi teléfono vibró con un mensaje proveniente de un número desconocido. Soy Diego Martín. Beatriz no sabe que te escribo. Necesitamos hablar. Me pareció un giro inesperado, así que respondí con un escueto, te escucho. La contestación fue inmediata, ¿podemos hablar por teléfono? Esto es demasiado complicado para explicarlo por mensajes. Lo llamé. Contestó al primer tono, y su voz sonaba agotada. Gracias por devolverme la llamada, dijo. No sé lo que Beatriz te habrá contado de mí, pero necesito aclarar algunas cosas. Me limité a decirle que hablara. No soy rico. Ni cerca de serlo. Trabajo en una pequeña firma de inversiones y gano unos $65.000 al año. El coche está en leasing, el apartamento lo alquilo, y encima tengo bastante deuda en tarjetas de crédito. Le pregunté por qué me estaba contando todo eso. Porque Beatriz se enteró ayer y desde entonces ha estado hecha un volcán. Me gritó que le arruiné la vida, que la engañé con una fachada. Me culpa de haber destruido todo su plan de vida. Debo admitir que por un segundo sentí algo de compasión, aunque apenas. Me explicó que las cenas caras y los regalos eran solo un intento desesperado de impresionarla. Pensaba que, si lograba engancharla, ya encontraría la manera de sostenerlo todo después. Una estrategia tan absurda como condenada al fracaso. Ya no puede seguir aquí, continuó. Me llama inútil, me lanza cosas, me dice que soy un fracasado. Anoche me gritó que no soy más que un pobre que intenta aparentar. Es un infierno. Le respondí lo evidente, que la echara de su casa. Lo intenté. Ella asegura que no tiene a dónde ir y que todo es culpa mía por engañarla. Incluso me amenazó con arruinarme el crédito si no la ayudo a ponerse de pie. Aquello cada vez sonaba mejor. Diego, ese no es mi problema. Lo sé, replicó. Pero pensé que, si entendías la situación completa, quizás considerarías dejarla volver contigo un tiempo. Solo hasta que pueda ahorrar para un lugar propio. La audacia era increíble. Pretendía que yo resolviera el lío que él mismo había provocado intentando robarme la novia con dinero prestado. Déjame aclararte algo, le dije. Beatriz me llamó un escalón. Me aseguró que yo no encajaba en sus planes, que solo me usaba para tener un techo y cierta estabilidad hasta encontrar algo mejor. ¿De verdad piensas que voy a ayudar a alguien que me trató así? Porque está desesperada. Porque se equivocó.
Ella misma me lo confesó, fue una decisión estratégica. Ahora que asuma las consecuencias de esa estrategia. Colgué. 3 horas después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era ella. La voz ya no tenía ni rastro de la seguridad y el descaro de antes. Sonaba pequeña, rota. Javier, necesito ayuda. Diego me dijo que hablasteis. Mañana me echa. No tengo dinero para un depósito, ni para el alquiler. Todo lo gasté en ropa de trabajo. Yo, sé que te lastimé. Dije cosas terribles. Pero estoy desesperada. Me equivoqué, cometí un error enorme. Guardé silencio. Te devolveré todo lo que te debo, continuó apresurada. He hecho cuentas. Son unos $8.000 de alquiler, comida y servicios que debí haber pagado en el último año. Te lo devolveré todo. Por favor, déjame quedarme en el sofá. No necesito la habitación. Solo 2 o 3 meses, hasta poder independizarme. Resultaba casi irónico. La misma mujer que me llamó Escalón ahora rogaba por volver a apoyarse en mí. Por favor, Javier. Sé que no merezco tu ayuda, pero no tengo a dónde ir. Ni mi madre quiere hablarme después de descubrir todas mis mentiras. Haré lo que quieras. Respiré hondo y contesté. ¿Recuerdas lo que me dijiste hace 3 semanas? Javier, te lo suplico. Hablaste de ser estratégica, de posicionarte para la vida que merecías. Dijiste que Diego te daría la seguridad y el estilo que siempre habías buscado. Que no era nada personal, solo negocios. Ella lloraba ya sin disimulo. Me engañó, yo no sabía que estaba arruinado. Pues ahora yo también estoy siendo estratégico. Y ayudar a alguien que me utilizó, me manipuló y me desechó en cuanto creyó encontrar algo mejor, no es una jugada inteligente para mí. Pero sé lo que perdí contigo. No es lo mismo saber lo que tuviste que lo que perdiste. Te lo ruego, firmaré lo que quieras. Pagaré por adelantado, cocinaré, limpiaré. Era impresionante verla rebajada a esas súplicas. Beatriz, si me hubieras dejado como una persona decente, diciéndome simplemente que ya no querías estar conmigo, probablemente habría sido hasta capaz de ayudarte en tu transición. Incluso te habría deseado suerte. Pero no. Tuviste que ser cruel, hacerme sentir como una simple conveniencia hasta que apareciera algo mejor. No lo dije en serio. Lo dijiste con total claridad. Fue el único momento de honestidad en toda nuestra relación. Así que ahora yo también voy a ser honesto contigo, ¿no? Busca en otro lado. Colgué sin dudarlo y bloqueé su número de inmediato. Durante la noche intentó llamarme desde varios teléfonos distintos, pero uno a uno los fui bloqueando también. Era evidente que no iba a permitir que volviera a entrar en mi vida con las mismas mañas de siempre. Un par de días después, mientras salía de la oficina para almorzar, me crucé con una escena inesperada. Beatriz estaba en la acera opuesta, con un delantal de cafetería y una bandeja en la mano, repartiendo pedidos a los clientes que esperaban en la puerta. Me vio, y aunque intentó disimular, sus ojos se llenaron de rabia y vergüenza al mismo tiempo. Bajé la mirada, seguí mi camino y no me detuve. No había nada más que hablar. Ese mismo viernes, en lugar de pensar en ella, celebré mi propia noticia. La empresa me había ofrecido liderar un nuevo proyecto regional. No era solo un aumento de sueldo, sino la confirmación de que mi esfuerzo y disciplina estaban dando frutos. Aproveché ese fin de semana para mudarme a un apartamento mejor, más amplio y luminoso, un lugar que representaba el nuevo capítulo que había decidido vivir. Con el tiempo, empecé a rodearme de gente diferente, más sana, más auténtica. Volví a salir con amigos que había descuidado, reforcé mis contactos profesionales y, sin buscarlo demasiado, conocí a alguien nuevo. Una mujer directa, trabajadora, que me trataba como un compañero y no como un trampolín hacia otra vida. Ella no me preguntaba cuánto ganaba ni qué coche conducía, se interesaba en mis ideas, en mis planes, en quién era yo de verdad. Mirando hacia atrás, entendí que Beatriz no solo me había dejado claro lo poco que significaba para ella, también me había obligado a valorar lo que realmente merecía. Y lo que merecía estaba muy lejos de su mundo de apariencias. Así cerré definitivamente aquel capítulo, sin rencor, pero con la convicción de que nunca más permitiría que alguien me usara como un escalón para subir a un lugar en el que yo nunca fui invitado a quedarme.